Ok. Bueno, listo. Vean, les voy a compartir para hacer una sesión primero de anuncios comerciales y luego seguimos con lo de la clase. Ok, varias cositas. Como les comenté, el examen es la próxima semana, de hoy en 8. Es presencial y va a ser eh, en el edificio anterior de Ciencias Sociales, que ahora es de Ciencias Económicas también, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es ese? El que está frente a la Plaza 24 de Abril. Aulas, profe. El antiguo de Aulas, sociales. aulas, aulas. Sí, sí, sí. El edificio. Es que como yo estudié Ciencias Sociales también, ya yo llevé todos mis cursos ahí en ese edificio. Entonces yo todavía es Ah, sí. Los que todavía lo recuerdan como el viejo edificio social. el edificio de Ciencias Sociales, sí, sí, yo todavía digo así. Es más, estuve en la toma del edificio y todo, y dormí ahí El varios único días. edificio, el único edificio que tiene aulas como para 48 personas. Sí, Mejor que sí, sí. sí, sí, claro, claro que sí. Son Ahora grandes. hay como combinamiento, pero todo bien. No, pero ahí hay un laboratorio, ok, para que vean esto, ahí va a ser yo les voy a mandar exactamente en cuál aula es, porque todavía no me han dicho. Hay un laboratorio cómputo para 40 personas. Ese laboratorio cómputo tiene la desventaja, cosa que a mí no me encantó, de que, bueno, ustedes pueden usar Microsoft SQL, pero el que está instalado es el SQL Server 2012, que es un poquito más viejo que el que nosotros estamos usando en la nube, que es el 2017. Pero desde ahí también ustedes pueden conectarse a la nube en el mismo laboratorio sin necesidad de usar la NAC. Simplemente ahí ponen el VCL, este, guardan la máquina por 6 horas y se conectan y hacen lo que tengan que hacer. Esa es una opción ahí en ese laboratorio para 40 personas. Pero adicionalmente, como nosotros somos 48 personas, nos van a prestar una aula a la par de ese laboratorio. Y entonces necesitaríamos que algunas personas lleven su computadora portátil. Entonces aquí les quiero pedir como favor que las personas que puedan llevar su computadora portátil y que tienen instalado ya el Microsoft SQL Express, entonces que la lleven, pero que me avisen, porfa, o sea, necesito hacer un listado para estar seguro que vamos a tener, que todos van a tener su espacio. Entonces, Profe, yo podría llevarla. usted puede, Amanda. Yo Solo también toque, puedo llevarla, deme un profe. segundo, También, deme un toque para traerme en que, bueno, estoy en la que levanten la computadora. mano. Sí, levanten la mano para apuntarlos. Aunque ahí queda grabado, creo, ¿verdad? Ok, está bien, O Profe, si ¿eh? no, o si no en el chat también. Sí, 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 sí. Bueno, sí, tal vez pónganmelo al chat porque eso queda un TXT que se graba al final. Porfa, sí, gracias. Sin embargo, veo que son más que 6, así que, más que 8, así que estamos súper bien para que puedan hacer ahí el examen Profe, tranquilos. tal vez nada más si luego con anticipación, yo creo que eso nos sirve a todos, Sí, para ver cómo puede conectar uno el internet al internet de la U, que yo creo que eso hay un manual, creo, Sí, o hay un eso iba a procedimiento, preguntar. pero es a ver si cierto, nos puede porque ayudar si como llega, con eso. claro, porque si llegan a hacer eso ahí, no salimos nunca. O sea, tienen que llegar antes y conectarse. Sí, hacer como una Eh, prueba ahí. sí, Yo no yo, sé cómo está ahorita, profe, pero antes hay que pedir en informática la clave y todo. Bueno, en mi caso sí, yo ni me acuerdo qué era ni nada, entonces tendría Pero tiene que ese que es del tener, pedir de correo. informática. Es tiene con que audio, tener ¿Cómo es su ¿verdad? el correo? usuario y la contraseña de su correo, sí tiene que saberla, de la Ah, UCR para ok. poderse conectar. Ajá. Ay, hace Eh, tantos años que no me la huye que ya ni me acuerdo. Ahora la mandan por correo. sí, sí, Yo nunca también, lo pero, pedí. O sea, yo ok, nunca me pude conectar al internet de la U. vean este enlace que les estoy pasando. Ahí, ahí está el instalador. Dependiendo de lo que tengan, una Mac o Windows, ahí está el Y instalador. sería en un laboratorio, bueno, en una clase a la par, entonces. En la clase a la par, sí. De hecho, habrá un compañero mío que me va a ayudar a cuidar. Digamos, uno está en un lado y otro y yo me paso ahí para si tienen dudas. Pero sí, se complicaron, sinceramente, pero bueno, ni modo, Sí, profe. vamos. Ya, Profe, ¿cuánto dura? Ay, ¿Cuánto dura el profe. examen?
3 horas tienen O máximo. sea, de 7 a 10. No, de 6 a 9. O sea, no. Profe, ¿y qué Pero ni pasa siquiera si si, todavía hay si varios buses. llevan la computadora personal, más de 8? Ya, y no importa, el aula es para, el que nos van a prestar es una aula de esas de ciencias sociales que son grandísimas. Y si no quieren usar el laboratorio, se sientan ahí con su computadora y trabajan en su computadora, no hay Sí, problema. Sí, y si justamente, quisiéramos, podemos utilizarlo igual que como usamos ahorita. Bueno, por ejemplo, yo uso el de la nube. Me puedo To- conectar ahí al NAC, tota- reservar una máquina y exacto, exacto, profe, igual, igual, igual. yo, eso es lo que iba a preguntar, por ejemplo, en mi caso, yo desde el primer día descargué el server en la compu, entonces lo de la NAC, lo del No lo el está VPN, usando, no me sé absolutamente nada, entonces no no pasa quiero llegar nada. ajá, lo puedo hacer desde la compu personal, desde el que tengo yo. Lo hace en su compu y simplemente al final se conecta, lo sube a la plataforma y listo. Igual que Genial. hicieron Yo hoy, también, lo mismo, lo yo estoy mismo. igual que compañero, yo solo sé usar el programa instalado en la compu, nunca me agarré con el VPN ni con Sí, nada de sí, eso. no, de por sí dentro de la U no ocupan el VPN, porque están en la U. El VPN es para que se conecten Bueno, hacia la sí, red de la U. pero, Entonces ahí no. pero por aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, pero pueden llevar su máquina y lo hacen en su máquina, o sea, no pasa nada. En Profe, y hay realidad, para conectar, para cargar la compu, cualquier cosa. de ahí, Suficiente. no sé, me imagino que sí. Y si no, sería Pues bueno llevamos que regleta, llevaran, profe. queremos llevar un par de regletas, ¿verdad? Por aquello. Sí, No porque está sociales mala. solo hay al frente y atrás. Sí, yo Creo me que acuerdo que solo había uno, sí, 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 sí. Sí, yo no, no tengo estoy, que puedo llevar. pero sí podemos, tal vez ustedes se llevan un par ahí y se conectan, me imagino. Creo Regletas y que sí. extensiones, entonces, en ese caso. Ajá, ajá, ajá. Qué enredo, pero bueno, sí. Sí, Es sí. un chispero, ¿verdad? De ahí. Yo me acuerdo una vez en ese edificio, estaba aplicando yo este examen, edificio, pero estaba aplicando examen a mis estudiantes de investigación de operaciones o de teoría de juegos, no me acuerdo. Y se vino un terremoto y todo el mundo salió corriendo y dejó todo botado ahí. Vieran que esperemos que no nos pase eso de noche, porque eso de día, fue de día. Ay, Volvemos profe, y y no qué está ninguna de pereza. las compus. Sí, Profe, Ay, qué solo corriendo terrible con eso la del compu. examen presencial. sí, En ya, mi caso, tengo que ir desde San Vito hasta San José solo por ese examen, digamos. Son como 20.000 horas de viaje, como 15 horas de yo, viaje solo por el examen. yo les dije de hecho a ellos que había gente que venía desde Pérez, porque también tenemos a alguien que viene de Guanacaste, que a mí me parecía que lo mejor era, pero bueno, ahí, ni modo, las reglas son las reglas y lamentablemente en este caso no las hago yo. Ustedes saben que yo, si pudiera y que soy lo más flexible posible, lo haríamos así, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Aquí digamos, esa fue una decisión ya de, ni siquiera la coordinadora del curso, fue una decisión más arriba. Entonces, ni modo. María Fernanda, ¿tenés una pregunta? Ah, no, perdón, era que dejé la mano levantada, Ah, perdón. bueno, bueno, eso. Todavía tengo a Héctor, también la tiene arriba y Sebastián. ¿Tienen preguntas? Yo también la dejé levantada, perdón, ya Ok, la ok. bajo. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Ok, eso sería con el examen. No sé si tienen alguna duda. Simplemente llegamos, ustedes lo descargan de la plataforma, lo completan, lo suben de nuevo ahí y listo. Eso es. Ahí lo único bueno es que nos vamos a conocer. Digo yo, de lo malo, veamos lo bueno. Por lo Profe, yo sí demás, tengo una Una duda. pregunta. sí, dígame. Bueno, Stephanie, dígame. no sé si quiere decir. Sí, Dígame. profe, digamos, bueno, cuando yo estoy conectada por el VPN y en la máquina virtual, si se me cae el internet por A o por B, se cae todo, ¿verdad? Se Ujú. me cierra y todo. Eso se cierra porque yo estoy conectada desde la VPN o si yo estoy en la U, si eso pasa, porque bueno, yo no sé los demás, pero cuando yo he estado en aulas, se ha caído casi 2 veces la electricidad Sí, como en sí, un Eso solo sí es punto. pésimo. sí, sí, sí. Entonces, digamos, Yo tengo, por ejemplo, mejor ¿sabe? conexión a internet de mi casa que la que me puede dar la U, estoy seguro. sí, profe, y trató Sí, en aulas como todavía estaba pintado en plomo. No deja Eh, entrar un montón de cosas. exacto, sí. entonces, si digamos, bueno, ya sea que uno use la computadora de allá, digamos, del laboratorio, o use la máquina de uno, si se cae el internet, va a pasar eso. No debería porque la máquina virtual es un servidor que está corriendo, o sea, está corriendo en un servidor. Entonces no debería de tener pérdida. Vean, por ejemplo, en el caso mío. O sea, si yo simulara, les voy a enseñar aquí, yo voy a poner a correr un segundo la máquina para que ustedes vean.
O sea, lo que quiero decir es que mientras el tiempo de reserva de la máquina no se venza, es decir, mientras estés dentro de las 6 horas, aunque se vaya la electricidad, aunque se apague el internet, no deberías perder ningún dato de ningún tipo. Porque eso no está corriendo en tu máquina física, está corriendo en la nube. Profe, pero ¿Verdad? Digamos, digamos, en las compus de allá. no, Porque igual en tu a mí sí máquina. me pasó. Es que no debería de pasarte, o sea, no tiene sentido, porque imagínate que vos estás haciendo un documento, imagínense esto, ustedes están usando Google Drive o están usando Microsoft Office 365. Ustedes están haciendo un documento y se les va la electricidad. ¿Qué pasa cuando ustedes regresan, cuando la electricidad regresa y usted se conecta de nuevo a esas plataformas? Y ahí está todo. No perdiste nada, quedó tal cual, ¿cierto? Así igual debería ser con la nube, exactamente igual. Es decir, por ejemplo, yo en este momento voy a enseñarles. Yo estoy aquí, tengo esto, ¿verdad? No sé, digamos estas consultas que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y yo cierro aquí, pensando que se cayó, digamos, lo cierro así de un solo golpe. Me dice que si quiero cerrar la conexión activa y la cierro, y ahí se cayó. Es más, dejó de compartir pantallas. Y yo vuelvo a abrir mi conexión en la nube, en la máquina que tengo reservada. Déjenme un segundo para abrirla, que la boté feo. Y debería estar todo tal cual. Así que no debería estarte pasando eso. O sea, sería si se te cayó y en ese momento venció el tiempo, ahí sí tiene pérdida. Pero si no, debería ser algo como esto que yo acabo de hacer. Ya me conecté de nuevo y ahí está todo. Siempre y cuando, como les digo, el tiempo de las 6 horas no haya vencido. Si el tiempo de las horas vence, se pierde y se perdió. Así que bueno, eso podemos probarlo si quieren por aparte para que ustedes estén más tranquilos, pero no debería de tener fallo, Ok. ¿verdad? Profe, No debería, le pongo puede una ser que consulta muy sí. rápida. Sí, claro, dígame. Profe, cuando uno hace una nueva hoja y uno la guarda, eso no es como tipo Excel que uno puede guardarlo como un solo libro, ¿verdad? Que no, hay que guardarlo hoja como por hoja. Hoja por hoja, exactamente, sí. Es un query distinto. Ajá, no es como Excel que usted tiene abajo un Ah, ok. montón de libros. No, aquí es una por una y la tiene que ir guardando aparte. Pero se supone que en el examen, digamos, ustedes harían una única, ¿verdad? Ok, ok. Ok. No, no, yo decía porque por la unión o sea, que hemos hecho consultas básicas, consultas, y era para tener como toda Ah, una misma hoja, pero como en tener un todo libro, junto pero ahí. no. Claro, claro. Ah, Ok. Bueno, eso. Y no sé qué más. En el examen, pues pueden tener, yo no tengo problema que tengan lo que han hecho. Digamos, si necesitan tener sus consultas que ya han hecho previamente, por si alguna no recuerdan cómo se hace, que puedan más o menos ver la referencia y copiar el cómo se hace. En eso no hay ningún problema, para mí, por lo menos. O sea, no es que de memoria se tienen que saber todas los comandos. Eso no pasa nada si los tienen por ahí. Y es un examen muy parecido al quiz de hoy, solo que tiene las consultas avanzadas también. ¿Verdad? Ok, y luego, ahora sí, les comento que aquí, en la plataforma, en la parte de nosotros, Profe, sí, dígame. y el examen va a ser igual aquí por mediación. Yo, va a salir aquí, al final hay que Igual, subírselo aquí. exactamente Ok. igual, igualito. Igualito para la U. Igualito, Listo, pero en la U. entonces. ¿Eh? Listo, profe. Bueno, pura vida. Ok, aquí, Carlos, ten la mano arriba. Ya la bajé, ¿no? Ya, es que me salió tarde el Listo, mensaje profe. a la herramienta. Ok, vean, aquí yo les dejé un video que si ustedes se van es la solución a la práctica número 3 completa ya, con todos los ejercicios. Desde el primero, que igual está grabado en el video de la sesión anterior, hasta todo completo, más tranquilo, más despacio, paso a paso, porque creo que eso les puede servir muchísimo para practicar y hacer eso en el examen. Otra cosa, no sé si quieren que les resuelva, cosa que yo no he hecho, pero les puedo resolver, tal vez mañana o el fin de semana, el quiz.
o la Ahorita. tarea, o la tarea. ¿Sí? Si puede subir la solución, profe, sería súper Sí, bien. profe, sí, sí, todo Ok. lo que se ayuda, profe, Profe. sería genial. Ok. Voy a subir entonces la solución de la tarea. Y de una vez del quiz, si se puede, si me da tiempo las dos, pero por lo menos la tarea que ya está, que tenía consultas avanzadas, el quiz era más básico, para que puedan de verlo también. ¿De acuerdo? Sí, por favor, profe, por favor, la tarea para ver cómo se hacen ciertas consultas ahí. Profe, Ok, una ok. consulta. Dale. Si eventualmente porque, bueno, no sé si es con las mismas bases de datos que hemos venido usando, pero eventualmente, como la ahorita, porque digamos, ahorita yo lo fui viendo el compañero con la barra lateral, pero eventualmente si hubiera alguna consulta ahí, un mapa, o son las bases de datos que hemos usado, o si nos hicieran una consulta como lo de que fuera otra cuestión, uno podría verlo. O van a ser esas mismas que hemos usado. No, pueden tener el mapa, claro que pueden tenerlo. De fijo que sí. Sí, sí. O sea, eso de Ahora, mapas. porque va a ser con las mismas bases esas, ¿verdad? Con eh, Baico, con esas. Bueno, no sí, sé. con Norwin, O si no me no. equivoco, fue el examen. Sí, sí, sí. Con Bueno. Norwin. Sí, porque si Del- cualquier cosa nos fueran a dar otra, nos darían ahí el mapa como para ver Igual qué les tiene daríamos el cada. mapa. Sí, como Exactamente. para ver qué tiene. Oye, para verlo más fácil, Yo si no hay creo que que yo buscarlo, les había pasado el mapa de Norwin hace unos días. no sé. No, profe. No, Es que si no, para tenerlo por ahí exacto, porque me visualmente es más canso, fácil. vean. Tú dices, ok, aquí está Vea, la vea, ID y vea, aquí vea. está tal otro, digamos. Vea el toque de una vez. De una vez se los paso porque mejor, pues se me Por si las olvida. dudas. No, es que yo siempre estoy enredadísimo. Entonces se me olvida o estoy en más de lo que puedo a veces. Entonces, denme un toque y se los paso ya. Así queda. Documentos, eso lo tengo aquí. En UCR, Administración de Negocios. Además, esta semana estoy en cierre la otra en cierre de cuatrimestre de la UNED. Entonces tengo 1000 cosas que ver, calificar y que hacer. Creo que es. ¿Qué se hizo? ¿Ah? Ahí está el modified. No. Tipo. Déjenme ver. Aquí está. Está Norwin. Ya está. Se los puse en el chat de Telegram. Está Muchas cargando. gracias, profe. Y con eso, entonces ya podrían. Déjenme ver. Sí. En realidad, vamos a usar esas dos, Adventure Works y Norwin, en el examen. Profe, una pregunta, ¿no podría llevarlas Sí, como impresas? sí, claro. No. Sí, sí, Ah, bueno. sí puede. Sí, claro. Gracias. Sí, sí. Gracias, profe. De por sí, si estuvieran en su casa, tendrían todo a mano. Pueden tener todo a mano. Yo no tengo problema. Excelente, profe, Gracias, profe. gracias. Sí, Gracias, sí, profe. es que vean, a mí no me importa que ustedes se sepan de memoria las bases de datos. Me interesa que entiendan cómo es que se interpretan y cómo uno, a partir de la interpretación, saca las consultas y hace eso. Eso es. Ok, eso con esa parte. ¿Qué más les tengo que decir? Ok, les voy a dejar una tarea. Solo se los comento ya porque la semana que viene vamos a estar en otras, que es en el examen. Les voy a dejar una tarea para después del examen, ¿verdad? Y esa tarea es ya sobre el tema de ERPs, que es el tema que sigue después del tema bases de datos. Y ese tema necesito ver dos cosas antes de que esa tarea la puedan hacer. Para hacer esa tarea, ustedes necesitan tener el caso asignado, el caso que les corresponde como trabajo final, ¿verdad? Del curso. Ese caso vale 35%. Entonces, para poder hacer la tarea, y la tarea lo que tiene como idea es que ustedes entiendan el caso, van a tener una lectura y el caso. Y esa tarea se hace en grupos, en los mismos grupos en los que van a resolver el caso.
un caso sobre gobernanza de los datos, ese que se llama, y yo lo que voy a hacer es subirles el archivo que ustedes necesitan para hacer esa tarea, ¿verdad? Entonces, bueno, necesito nada más, entonces acá, ya me acordé, es que necesito que los que me levanten la mano, los que tienen grupo ya, los que ya están en grupos. Ya hay gente, hay muchos de ustedes que me lo mandaron. Los que no tienen grupo, vamos a ver, ya casi todos tienen grupos. 28 tienen grupo, no, hombre, hay muchos todavía que no, 32 manos arriba, 38 manos arriba y ya. Ok, quiere decir que hay 10 personas que una de dos o están dormidas en este momento o no tienen grupo. Entonces tal vez les agradecería a esas personas de que se queden un poco al final de la clase un poquito y nos pongamos de acuerdo porque hay que conformar los grupos. Los casos yo ya voy a empezar a enviárselos a los grupos. Son, y ya se los voy a mostrar, son 8 casos distintos. Creo que podría ser que haya que repetir algunos. Profe, Sí, señor. son los grupos, son los mismos grupos de trabajo, son diferentes. Son los únicos grupos que hay, que son los de 5 personas. Esos. Que son los grupos de Dame un segundo para ver dónde están los casos. Aquí están. Ok, ya les voy a enseñar. Ya pueden bajar las manos, gracias. Hay 10 personas más o menos que están sin grupos. Eso es importante que completen porque si no ya aquí a partir de este momento se van a quedar votados y votadas. Vean, estos son los casos. Son 8 casos. Uno es sobre una empresa de servicios deportivos. Otra es una empresa de comercialización minorista de bienes de consumo. No sé si están viendo. Otra es una empresa de golosinas y chocolates. Una es de artículos plásticos. Otra es de materiales y servicios para industria de construcción. Otros son servicios de reciclaje. Otros servicios deportivos y nutricionales. Y otros servicios hoteleros, ¿verdad? Y cada uno de estos casos lo que trae es pues una especificación de qué es la empresa, qué es lo que ustedes tienen que hacer y el contexto de toda la empresa y bueno, y hay una serie de información que ustedes tienen que pues que leer, que entender. Hay un análisis FODA, habla de la estructura organizacional, etcétera, ¿verdad? Y pues tienen que ir resolviendo. Aquí no está lo que hay que hacer. Están los lineamientos del proyecto, pero más o menos así son todos los casos, ¿verdad? Entonces ustedes lo que van a tener que hacer con estos casos es tomarlos y resolver una serie de cosas que se solicitan y que están acá en los lineamientos. Aquí están arriba, ustedes los tienen disponibles en los lineamientos generales del proyecto, ¿verdad? Que yo no me voy a tener demasiado aquí hoy porque todavía no estamos en el tema de EDP, pero después del examen, la primera clase después del examen, lo vamos a ver en detalle. Sí les agradecería si ustedes pueden ir leyendo esto, pues que lo hagan. Yo les voy a enviar, como les digo, a los grupos que ya están conformados, les voy a enviar el caso y ustedes lo van a leer más la lectura que les voy a enviar y van a contestar esa tarea que yo les voy a dejar en la plataforma de mediación virtual que la tienen que entregar de hoy en 15 días. Pregunta de Gloriana y pregunta de Marilyn, díganme. Yo no tenía pregunta, pero me perdón, porque la dejé levantada. Ok, listo. Marilyn. Creo que no está. Marilyn, hola. Bueno, voy a bajarle la mano entonces. Hola, profe. Ahora sí. Sí, fue que la dejé. Ok, listo, pura vida. Gracias. Ok, ¿alguna duda respecto a esto? Profe, sorry, más bien yo me devuelvo al tema anterior del examen, perdón. Dele. Mejor Esa, quedar bien claro. esa,
Sí, perdón, la base esta que nos pasó de Northwind ya deberíamos tener acceso. Es que estaba viendo aquí como en el SQL y no me salen esas tablas. No, todavía yo no la he restaurado. Tengo Ok, que tengo que restaurarla y tengo que, es más, vamos a ver. Deme un segundito. A ver si es cierto. Porque esa base de datos tengo que restaurarla y tengo que darles permisos, como dice con Backstore, y necesito hacerlo con tiempo para que ustedes la prueben y puedan ver que todo funciona como tiene que ser. Vamos a ver. Restore databases. Vamos a ver si ustedes ya la pueden ver de una vez. Profe, la que nosotros, esa es, perdón, de cuál estoy cansado. ¿Sería cuál base? La de Norwin. Esa es Narwin, sí. Correcto. Ya la voy a descargar y se las voy a cargar de una vez. Ustedes sí la tienen, los que la tienen instalada en la computadora, creo que la tienen porque yo se las había enviado al chat. Ah, ajá, por eso. Entonces, esa sí serviría, ¿verdad? Pero no la he probado, por lo menos que esa sí serviría, ¿verdad? Sí, esa sí, tiene que servir. Igual ¿Verdad que sí? háganle una consultita ahí para que ustedes estén seguros y seguras de que está. Denme un Profe, sí, segundo. yo le acabo de restaurar. Voy a hacer la consulta de una vez y le confirmo para que Háganle salir una con... consulta para que estemos segurísimos de que ahí está. Narwin. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Dónde habrá bajado? Bueno, en todo caso yo la voy a restaurar. No lo voy a hacer ya porque me lleva un rato. La voy a restaurar, les voy a crear los usuarios con los permisos y listo, ya ustedes van a poder entrar. Yo les aviso eh, y ustedes lo prueban, porfa. Y si de aquí al lunes no les he avisado, o sea, al fin de semana no lo he hecho, porfa, recuerden. Les agradezco Sí, mucho. profe, sí me dejó hacerle consultas. Perfecto, entonces ya está, esa está bien. Eso es. Ania dice que ya no tiene grupo por si alguien la quiere adoptar. Perfecto. Aquí, si pueden ir armándolo en el chat, los que todavía no tienen grupo, ir armándose en grupo mejor. Así avanzamos. Profe, confirmo que también me dejó hacerle consultas Northwind. Ok, listo, perfecto. Entonces está bien esa base de datos. Esa es la que vamos a usar en el examen. AdventureWorks, que ya ustedes la han usado, y Norwin. Ok, estamos con eso. ¿Alguna duda adicional? Y si no, empezamos con el tema, haríamos la presentación de almacenes de datos, que es el tema de hoy. Y luego de eso nos vamos a descansar. No, ok, entonces empezamos. Déjenme buscar, aquí está. Presentación. Ver. Ok. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una presentación del tema de almacenes de datos, que es el último tema o subtema de esta parte de bases de datos. Y sigue el examen y a partir de la semana siguiente estaríamos entrando ya en un tema totalmente diferente, que es el de ERPs. Este tema de almacén de datos es un tema muy bonito y es un tema que lo vamos a ir viendo ahora, pero lo vamos a aplicar mucho cuando usemos Power BI, que es en la tercera parte del curso. Sin embargo, esta es la base sobre la que vamos a trabajar teórica también con eso. Vamos a hablar un poquito de conceptos generales del ciclo de vida de un data warehouse, el diseño multidimensional que tienen estos almacenes de datos y cómo funciona el procesamiento analítico en línea, que eso es cómo funciona, por ejemplo, Power BI o existen otras herramientas que usan CuboSolab y que permiten hacer este tipo de trabajo. Bueno, primero conceptos generales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un almacén de datos y una base de datos. Por lo general, un almacén de datos o data warehouse es digamos, tiene algunas características que es un poquito diferente de cómo funciona una base de datos
digamos de esta como las que hemos estado usando, que son bases de datos de uso diario, de trabajo de la empresa, de procesamiento de transacciones diarias, digamos, por decirlo de alguna manera. Las bases de estas almacenes de datos, uno, son integradas, eso quiere decir que usted va a ir a un montón de sistemas, a un montón de bases de datos de la empresa, incluso a cosas externas, y las va a integrar en una sola gran almacén. Por eso se llama almacén de datos. Cuando estamos hablando de bases de datos, podemos tener la base de datos contable, la base de datos de recursos humanos, el ERP, la financiera, etcétera. O podemos tener también una base de, podemos tener información en nuestras redes sociales de la empresa, o podemos tener información en sistemas internos de la empresa, y todo eso lo juntamos, lo integramos y creamos el almacén de datos. Entonces vean que es a diferencia de la estructura en una base de datos como las que hemos estado viendo, en la que es un tema específico, aquí se junta toda la información que haya y con eso se hace procesamiento de datos para sacar relaciones. Está orientado a un tema por lo general, es decir, que los datos tienen un propósito. Usted dice, ok, yo quiero tener datos para analizar cómo están las ventas en todo el tema de ventas en mi empresa, o quiero ver más bien cómo hago para analizar mis clientes, quiénes son, dónde están, cuándo compran, qué es lo que compran, etcétera. Entonces, yo tengo un propósito de análisis, lo tengo claro y así armo el almacén. Ahorita vamos a ver detalles. Varía en el tiempo, a diferencia de una base de datos estructurada y en la que usamos un modelo entidad-relación, recuerden que nosotros hacemos un grandísimo esfuerzo al inicio del modelo para tratar de diseñarlo perfectamente y que las relaciones, las llaves primarias y secundarias estén bien definidas, y las tablas que hay que tener en la base de datos las pongo todas desde el inicio, las trato de estructurar, que no se me quede nada por fuera. En un almacén de datos usted puede empezar en pedazos. Usted podría tener hoy un pedazo o extraer unas bases de datos y las mete, y otro más adelante dice, me gustaría también tener información sobre tal cosa, y le agrega. Y al tiempo usted dice, qué bueno sería incluir también lo que estamos haciendo en flotilla vehicular, y le agrega. O sea que aquí puede irla variando e irla diseñando en el tiempo, y eso, digamos, le da una cierta versatilidad. Y no es volátil, es decir, los datos no se borran nunca. Se traen, se almacenan y no se borran nunca. Ustedes han visto, por ejemplo, que en un sistema de presupuestos, el presupuesto de las empresas es anual. Entonces, si bien es cierto, se guarda el histórico del presupuesto, lo que se hace en el sistema cada año al inicio es limpiarlo completo y cargarle la información del presupuesto que se tiene en el año presente. En las bases de datos, en los almacenes de datos, eso no pasa. Usted nada más mete, guarda y tiene toda la información que nunca se borra, porque la idea es tener información histórica que le permita a usted tomar decisiones y sacar relaciones en el tiempo. Y vamos a ver aquí un poquito de diferencias. En cuanto al tipo de usuario, las bases de datos operacionales, por lo general la operan los empleados. Cuando usted tiene supermercados, quienes están utilizando el punto de venta o tiene tiendas, son los empleados que están ahí en las cajas o los operadores. En cambio, las data warehouse por lo general están diseñadas para los niveles de toma de decisiones más altos. Casi siempre son usadas por los gerentes, los ejecutivos de alto nivel. Puede ser que ellos directamente o con un asistente, pero una de las cosas bonitas del data warehouse, y que a ustedes les va a encantar, Power BI, estoy seguro, a todos los cursos en los que lo hemos usado, a la gente le ha encantado, es porque todo esto que hacemos en SQL muy a pie en Power BI lo vamos a poder hacer muy gráfico, y usted como gerente puede tener sus dashboards sobre los temas que a usted le interesan, por ejemplo, ir viendo ventas en tiempo real, y ahí esa información se va presentando. Entonces, claro que es una información muy valiosa para la toma de decisiones. El tipo de uso, por lo general, la base de datos operacional es predecible y repetitivo, es decir, si es vender ya y facturar ahí, pasan los artículos en el lector de código de barras y luego le cobran, y siempre lo mismo. Cuando usted vende un artículo, ¿qué pasa? Se rebaja el inventario, aumenta entra el costo de que se pagó al sistema de facturación, etc. En cambio, en el Data Warehouse, y estas búsquedas o estas cosas por lo general están predefinidas en cómo se usa y qué información se extrae.
En una data warehouse, lo que pasa es que es totalmente flexible. Entonces ustedes, un día el gerente dice, ay, a mí me gustaría ver cuánto fue lo que vendimos en San José en el mes tal, pero cruzado con los clientes que sean de tipo tal. Entonces usted automáticamente puede crear e inventar cosas que no había pensado ni había diseñado y hacerlas en ese momento. Luego el contenido de los datos en las bases de datos siempre está actualizado. Cada minuto que pasa algo, cada vez que alguien va a un cajero y saca plata, el banco inmediatamente actualiza su monto de su cuenta. En las data warehouse son históricos, entonces primero los datos están resumidos, ahorita vamos a hablar sobre eso. Y segundo, puede ser que las cargas de datos se hagan cada 6 meses, cada 3 meses. Se cargan los datos nuevos que vienen de las bases de datos y no en tiempo real como si se hace en las operacionales. En cuanto a la estructura de datos, las bases de datos operacionales están optimizadas para transacciones pequeñas. Hay miles de transacciones, miles de personas van al cajero y sacan plata, pagan con tarjeta y están procesando pagos y pagos y pagos. O el gobierno, por ejemplo, va a pagar, o una empresa muy grande va a pagar planilla, entonces un montón de transacciones donde hace depósitos. En los data warehouse más bien están optimizadas para consultas que sean complejas, cosas muy difíciles donde hay que agarrar muchos datos y cruzarlos, pero no importa que sea lento, no importa que sea en tiempo real, eso en las data warehouse no es importante. En cuanto a la frecuencia de acceso, igual las bases de datos operacionales se tienen una frecuencia alta, se usan diario y para muchas transacciones. En cambio, los data warehouse se usan, dado que pasamos de operadores y empleados a gerentes y ejecutivos y son menos en la pirámide, digamos, de la empresa, pues hay mucho menos acceso, son de medias a bajas la cantidad de veces que se usa el data warehouse. En cuanto a nivel de concurrencia, igual, las bases de datos tienen que soportar a miles de clientes por, digamos, igual, imagínense el banco, miles de transacciones por segundo de todos los comercios, de todos los clientes. Entonces hay un montón de gente tratando de escribir a las bases de datos. En cambio, el data warehouse, de nuevo, como son los gerentes y ejecutivos de alto nivel, tiene un nivel de concurrencia muy bajo. Entonces no tiene que soportar esas cargas y esos pesos tan grandes como si lo hacen las operacionales. En cuanto al uso de bloqueos, el bloqueo se refiere a que, acuérdense que cuando ustedes vieron lo en la normalización, había uno de los puntos, bueno, y cuando se habla de atomicidad de las transacciones, lo que quiere decir es que una transacción o se hace toda o no se hace. Es decir, si yo voy a sacar plata al banco y el cajero falla en ese momento o no me da la plata, no puede ser que él vaya y escriba que me la dio. Es decir, la transacción o se hace completa o no se hace. Si el cajero me dio la plata es porque ya hizo la escritura del rebajo en mi cuenta. Entonces, para eso, ¿qué hace? Bloquea algunas tablas. Imagínense que ustedes tengan una cuenta mancomunada, que es muy normal en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? De que la cuenta la maneja, pueden 2 o 3 personas tienen tarjeta para entrar a la misma cuenta o el acceso a la misma cuenta. ¿Qué es lo que hace el bloqueo? Que si yo entro, por ejemplo, César tiene que entrar y yo tengo que entrar, si yo entro, me bloquea para que César no pueda modificar datos hasta que yo termine de modificarlos, hasta que mi transacción, que dura segundos, termine. En cambio, en las data warehouse eso es innecesario, no interesa estar bloqueando los datos porque simplemente provienen de históricos y ni siquiera están siendo cambiados. En cuanto a la frecuencia de actualización, lo mismo, las bases de datos operacionales se actualizan miles de veces por segundo, por minuto. En cambio, los data warehouse, cero, se actualizan cada 6 meses, una vez al año, es muy, muy, muy poco. En cuanto a redundancia de datos, acuérdense que cuando ustedes hablaron de normalización, vieron la tarea de normalización, la redundancia es muy baja y entre más baja sea, es más eficiente la base de datos operacional. En el Data Warehouse es todo lo contrario. Más bien tenemos tablas desnormalizadas. Se repite la información un montón de veces para poder hacer más fáciles las consultas que son complejas. En cuanto a modelamiento de los datos, tenemos el modelo entidad-relación, que es el que domina las bases de datos operacionales y es como el quiz de hoy que ustedes hicieron el diseño. En cambio, en Data Warehouse vamos a usar modelos multidimensionales y ahorita vamos a ver cómo es que funcionan esos cubos. Y en cuanto a implementación, por lo general, lo que les decía, una base de datos operacional, se implementa entero el sistema. Desde el inicio se sabe cómo va a ser la base de datos y se hace de una sola vez.
En cambio, en las Data Warehouse es incremental. Y ustedes pueden ir haciendo pedacitos y luego lo completan. Ok, ¿cuáles son los principales beneficios que tiene la Data Warehouse? Uno, que usted tiene archivos resumidos, es decir, en lugar de tener transacciones, si usted quisiera ver cuánto vendió en un día en un supermercado como un Walmart que vende miles de productos, ahí ustedes o hacen un SQL que les, digamos, un comando que les segregue todo, o tendrían que ir viendo transacción por transacción. En cambio, acá ya están los datos resumidos, o sea, aquí no hay transacción por transacción, están datos completos y es mucho más fácil poder que alguien que tome decisiones vea grandes números. Además, al estar separados de las transacciones, no está haciendo transacciones en tiempo real, el rendimiento es mucho más alto. Eh, como los datos se representan gráficamente, hay dashboards muy bonitos, es más fácil que los usuarios puedan entender, los gerentes, qué es lo que está pasando con gráficas, que un montón de datos, aunque sea un informe como los que estamos haciendo en SQL ahorita, que pueden ser miles de líneas, es más fácil ver una gráfica que le resuma todo. Se disminuye la cantidad de reportes y cosas impresas. Las empresas que tienen Data Warehouse o que usan inteligencia de negocios tienen mucho menos impresiones de cosas porque todo lo pueden ver en tiempo real. Y pues también usted permite incluir, usted puede incluirle información externa a la empresa para comparar o para hacer, por ejemplo, podrías conectar un sistema que revise qué está hablando la gente. Está muteado, profe, por aquello. ¿Algo pasó? Se Sí, cayó seguro internet, algún fallo de internet o algo. ¿verdad? Algo pasó porque simplemente me desconectó. Y Fue el ahí simulador cambió. del examen, ¿eh? Puede ser, ¿verdad? Y usted, me caí solo yo, usted no, ¿verdad? No. Sí, pero me solo usted. No fui yo. Es una señal, profe. Que Es no una se le señal llame en la casa. de que ya, es una señal de que ya casi se acaba la clase. Ok, bueno, vean, así es como se ve un Data Warehouse. Aquí vamos a tener los sistemas internos, las bases de datos operacionales de la empresa y sistemas externos. Todo eso va a pasar por un proceso que se llama extracción, transformación y carga. Y va a crear una base de datos temporal, ¿verdad? Y esa base de datos temporal, una vez que nuevamente es revisada y se ve si todos los datos que tiene son los que se requieren y se tiene claro qué es lo que se necesita, se crea entonces ya digamos, el Data Warehouse. Esto puede tener un servicio metadata, digamos, para hacer las búsquedas más rápidas. Aquí están como las palabras claves o los temas claves o las consultas prehechas. Y también puede tener data marts, que son como hijitos de esta Data Warehouse por temas. Si aquí tuviéramos un Data Warehouse de toda la información de la empresa, en estos data marks podrían ser por departamentos, podríamos tener la información que solo le interesa a finanzas, a recursos humanos, etc. Y a partir de este data warehouse se crea lo que se llama un cubo lab, que es un cubo de varias dimensiones, también ya lo vamos a ver en detalle, que le permite hacer los cruces de información. Y ese cubo lab pues se puede ya
se le escribe encima y se le puede poner una herramienta que procese datos como Power BI o algún visor gráfico para poder mostrar los reportes a un sitio web. Hay muchas herramientas de una forma gráfica a los que lo van a usar. Es más o menos así la arquitectura. Bueno, un data mart es un sistema, como les decía, un poquito más pequeño, enfocado en un área específica, y hay de dos tipos. Los que son dependientes, que estarían creándose primero el data warehouse y luego los data marks. Y si es independiente, más bien sucede al revés, que se crean estos por áreas y después podrían mezclarse y crear el data warehouse. ¿Qué ventaja y desventaja tiene uno y otro? La ventaja del data mark independiente es que es más rápido de hacer, porque usted, en lugar de hacer todo un diseño de una data warehouse completa, hace el de cada una de las áreas. Las ventajas que podrían no estar bien enfocadas a la hora de unirlas o ser incompatibles un poco, o llevaría más trabajo hacer ese esfuerzo de carga, de transformación y de ejecución. Entonces, bueno, más o menos es así, pero cualquiera de los dos caminos al final funciona, ¿verdad? Ok, luego hay algo que se llama un data lake, ¿verdad? Un lago de datos, y aquí es básicamente un repositorio donde usted mete absolutamente todo, ¿verdad? Absolutamente todo, y es lo que se usa cuando se hace Big Data. Entre más datos tenga usted y más acumulados, es mejor para poder hacer esos cruces. Y bueno, y hace que usted luego pueda tomar esa cantidad de datos y partirlas en lo que necesita, hacer un data warehouse, hacer Big Data o usar cualquier otra tecnología que pueda. Vean que aquí hay dos hand-up, que es la tecnología de, digamos, que se usa en Big Data, y no SQL son las bases de datos que usan las redes sociales como Twitter o en general Facebook, que no solo almacenan texto y transacciones, sino que almacenan imágenes, almacenan videos, almacenan texto y todo, almacenan cosas como lo que la gente le da like. Vean que son cosas muy disímiles y que no es puro texto, entonces son bases de datos mucho más eficientes para ese tipo de necesidades. Ok, denme un segundito. Ok, luego bueno, tenemos el tema del ciclo de vida de una data warehouse, y esto es cómo es que funciona. Bueno, partimos de los modelos entidad-relación, ¿verdad? Una base de datos de este tipo, un data warehouse, podría funcionar con un modelo entidad-relación, ¿verdad? Pero por lo general lo que se utiliza más bien son modelos multidimensionales, ¿verdad? Y esto es que ustedes han visto que en el modelo entidad-relación nosotros tenemos llaves primarias y llaves secundarias, y las llaves primarias y secundarias se conectan entre las tablas. Y una llave primaria puede ser, si son libros, el ISBN, si es una placa, si son vehículos, placas de carros, etc. En los modelos multidimensionales se almacenan las llaves primarias y secundarias, pero para que las consultas sean más eficientes y más rápidas, se crean lo que se llaman llaves subrogadas. ¿Qué quiere decir esto? Una llave subrogada es que yo cambio por ejemplo, el número de cédula por un número simple, por un número entero. Entonces, hagámoslo más difícil, el ISBN, que es una combinación de letras y números, ¿verdad? Y es tipo texto, y que para la base de datos es más lento hacer comparaciones ahí, ustedes la pueden convertir en un número. Entonces, el libro que tiene ISBN XXD tal sería el número 1. El libro que tenga el ISBN 25X27, ese sería el número 2. Es decir, hay una llave que se cambia a números enteros de 1, 2, 3, 4, 5, y así en todas las tablas que se unen, y es más sencillo en poder buscar por la 1, entonces todo lo que está conectado a 1, por la 2, todo lo que está conectado a 2, ¿verdad? A pesar de que sí, igual se podrían usar las llaves primarias y foráneas, pero se usan esas llaves subrogadas. Y bueno, se compone desde el punto de vista lógico, ya lo vamos a ver, de tablas de hechos,
dimensiones y medidas. Vean que cambia un poquito respecto al modelo entidad-relación. Bueno, esto está propuesto lo que se llama el ciclo de vida dimensional de negocio y se basa en 4 principios. El número 1 es que se está centrado en el negocio, es decir, que usted no crea una data warehouse y no entiende para qué es que lo ocupa el negocio. 2, construido en una infraestructura que soporta esa data warehouse que es adecuada. 3, usted realiza entregas e incrementos significativos, va haciendo pedacitos y lo va creando el sistema, pero cada uno de esos pedacitos sirve para algo, ¿verdad? Ya con, digamos, la primera parte podría ser recursos humanos, ya lo podría usar. Si agrega finanzas, podría usarlo también. Y al final usted debería de lograr ofrecer una solución que sea completa. Eso es un poco ese ciclo. Y esto, como cuando ustedes llevaron el curso de administración de proyectos, se ve así. Se planifica el proyecto, se define cuáles son los requerimientos del negocio y acá vamos a ir a 3 partes. En cuanto a tecnología, vamos a diseñar la arquitectura técnica. ¿Esto qué significa? Cómo se interconectan las cosas, cuáles son los procesos que se van a representar, cuál es la información que se tiene y cómo se va a unir esa información. Y una vez que usted sepa esto, entonces ya se hace la selección del producto, que ya sea que lo haga, que lo vas a poner en Amazon AWS, lo vas a poner en la plataforma, en una plataforma propia de la empresa on-premise, o lo vas a poner en una plataforma en la nube, etcétera. Digamos, es un poco la decisión de cómo lo haría. En cuanto a los datos, aquí lo que se hace es el modelado dimensional, que va en cada una de las dimensiones del cubo. Ahorita lo vamos a ver ese cubo. El diseño físico de la base de datos, ¿verdad? Y en las aplicaciones vamos a especificar cuáles son las aplicaciones de inteligencia de negocios que vamos a usar. Por ejemplo, Pentaho, Power BI, y, R, hay otras que se pueden poner encima. Y desarrollar esas aplicaciones. Cuando tenemos esas 3 cosas, lo que hacemos es, ahora sí, diseñamos, digamos, hacemos la extracción, la transformación y la carga de los datos que se cargan ya al data warehouse y él entra en un proceso de crecimiento. Si se agregan nuevas partes, como dijimos, se pueden ir agregando temas, entonces regresaría aquí a la planificación del proyecto. Y si no, pues está en un proceso de mantenimiento, que es el darle a la base de datos que esté funcionando y actualizarle, hacer lo que haya que hacer. Es básicamente cómo se ve eso. Y bueno, hay básicamente 2 enfoques para hacer la definición de los requerimientos de una bodega de datos. El primero es lo que se llama User Driving, que eso es, si usted es un usuario experto de las bases de datos de su empresa, tiene alguien que sabe muy bien cuál es la información que hay en esas bases de datos, usted puede entonces pensar qué le gustaría sacar de esas bases de datos, cuál es la información que usted quiere tener en el data warehouse y analizar. O como lo hace el 99% de las empresas, que es source driving, que más bien le dicen a los encargados de esto, vea, tenemos estos sistemas y estas bases y queremos extraer datos y obtener relaciones. ¿Qué podríamos sacar de ahí? Entonces más bien es ir a ver las bases de datos y ver qué hay, qué se puede cruzar y hacer una propuesta de, digamos, a la gerencia de qué podría extraerse y qué tipo de información. Entonces, vean que una es tener claro qué tiene usted en las bases de datos, clarísimo, y más bien definir cómo, qué quiere en el data warehouse y en el sistema de analítica de datos, o el BI, y la otra es más bien, revise a ver qué hay y qué podemos sacar, ¿verdad? Son como las 2 maneras. Ok. Siempre al final, cuando hacemos una definición de requerimiento, vamos a tener lo que quisiéramos tener, ¿verdad? ¿Qué tipo de datos? Lo que tenemos en las bases de datos o la información y los sistemas. Y esto es lo que en realidad, lo que está aquí, es lo que se puede entregar y que puede ser útil. Siempre vamos a analizar, ¿verdad? Podríamos querer cosas lindisísimas, pero no necesariamente tenemos los datos operacionales para poder hacer todo esto. Entonces, de ahí al final se llega a algo que sirva para la empresa, pero que sea realista de acuerdo a los datos. Y en el camino uno puede hacer crecer los datos en el tiempo para poder llegar a lo ideal. Ok, 3, el diseño multidimensional. Ahora sí, vean cómo es que funciona la estructura para llegar a esos cubos.
Primero vamos a tener una tabla de hechos, ¿verdad? Y la tabla de hechos es como una tabla de llaves, ¿verdad? Imagínense que todas las llaves primarias, ustedes han ido poniendo las llaves primarias en cada tabla. Ahora imagínense que todas las llaves primarias están en una tabla en el medio y todas las demás tablas se conectan a esa, conexiones directas, y estas solo tienen llaves secundarias, no tienen llaves primarias o llaves subrogadas. Entonces, las tablas de hechos son la tabla madre o la base con la que se hacen los puntos de, digamos, del data warehouse. Voy a adelantarme un pedacito y se vería como esta que está aquí, por ejemplo, ¿verdad? Esa sales fax o esta, bueno, este es otro modelo que es Coponieve, ya lo vamos a ver, que también sale de aquí la tabla de hechos y todo se conecta hacia ella. Ok, en esa tabla de hechos representa cosas que nosotros queremos saber del negocio. Por ejemplo, qué productos hay, qué eventos hay, quiénes son los clientes, cuáles son las transacciones, etc. Además, tenemos las medidas, que son los valores que vamos a utilizar para poder cuantitativamente evaluar o medir lo que tenemos en las tablas de hechos. Y aquí tenemos 3 tipos básicos. Tenemos medidas que pueden ser sumadas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos sumar las ventas y ir sumarizando las ventas del día, ¿verdad? Se puede sumar todo lo que se vendió en un día, o se puede sumar todo lo que se vendió en la semana, o todo lo que se vendió en el mes o en el año. Eso se puede ir sumando, ir viendo y nos va dando. Entonces, podríamos preguntarle al sistema, ¿cuáles fueron las ventas del año? Entonces, sumamos todas las. ¿Cuáles fueron las ventas del mes? Podemos ir sacando esa información. Entonces, son temas que se llaman aditivos porque siempre se pueden sumar. Hay medidas que son semi-aditivas. ¿Eso qué significa? Que en algún momento se pueden sumar, pero hay otros momentos en que no. ¿Cómo qué? Como los inventarios. Yo podría decir, ¿cuáles son los inventarios? Dígame cuál es el inventario de todos los productos en este momento que sean lácteos. Entonces me va a ir a sumar cuántos yogurts tengo disponibles, cuántas leches, cuántos quesos, cuántos helados, cuántas, etcétera. Y eso yo lo puedo sumar. Pero si yo le digo, súmeme los inventarios de esta semana y usted me va a sumar el inventario de yogures, si usted me suma el de hoy, el de ayer, el de antier y lo que sea, está mal, porque puede ser que usted haya tenido 5 yogures antier, entraron 3, son 8, y vendió 5, le quedan 3, y si usted suma los 5 más los 8 más los 3, le estaría diciendo que su inventario era 18, y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, esa parte no se puede sumar. Entonces, hay datos que son semi-aditivos, que hay que tener cuidado cuando uno va a hacer una operación, porque en algunos casos se pueden sumar y en otros no. Y luego tenemos los no aditivos, que son casos en los que definitivamente usted no puede sumar, ¿verdad? Cosas que no se suman. Como por ejemplo, usted no podría sumar los impuestos o las, vamos a ver uno que se me ocurre bien bueno. No, ok. Imagínense la gasolina está cambiando de precio muy rápido ahora, ¿verdad? Y ustedes no podrían sumar los precios de la gasolina y decir que ese es o sea, la gasolina ayer costaba, la super, digamos, que es la que uso yo, 900 algo y hoy cuesta 905, costaba ayer. Y ahora cuesta como 900, ¿cuánto subió? 65 o algo así. Usted no podría sumar esos dos precios y decir que ese es el precio de la gasolina, ¿verdad? Es como tratar de sumar los tipos de cambio. Exacto, es perfecto, como tratar de sumar los tipos de cambio, no puede, es que no son aditivos, porque eso va incrementándose, pero usted no puede decir los tipos de cambio los voy a sumar para ver cuántos son, no sirve. Muy buen ejemplo ese. Entonces, ese es el tercer tipo, no aditivo. Entonces, hay unos que se pueden sumar siempre, hay algunos que se pueden sumar a veces, y hay unos que del todo no se pueden sumar, que son este tipo 3. También, ustedes pueden tener dimensiones. Las dimensiones, imagínense un cubo bien bonito y en cada una de las caras de ese cubo ustedes tienen una dimensión. En una dimensión ustedes podrían tener los clientes, en otra dimensión podrían tener los productos y en otra dimensión el tiempo. Entonces ustedes podrían decir, quiero saber cuáles son
todos los productos que me compraron los clientes de Curriabat en esta semana. Y vean que combiné las 3 dimensiones. O ahora lo voy a subir. Yo podría subir la dimensión tiempo, y en lugar de decir esta semana voy a decir, quiero saber cuáles son los productos que me compraron los clientes que están en Curriabat, ¿verdad? Para el mes o para el año o para el trimestre. Entonces vean que esa dimensión le permite crecer o decrecer. Entonces, eso es lo que quiere, bueno, las dimensiones lo que permiten usualmente responder a preguntas como qué, quién, cuándo, dónde. Y poder hacer agrupamientos. Cuando una dimensión solo tiene un valor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera en los clientes, solo tuviera el número de cédula, ¿verdad? Porque es lo que yo registré en mi sistema, no registro nada más que su número de cédula. Entonces yo no puedo hacer esto que dice con el tiempo, que dice día, semana, mes, año. De solo tengo el cliente. Entonces, eso se llama una dimensión degenerada o dimensión de hecho. Y lo que dice la teoría es que para ser más eficiente, en lugar de generar una dimensión de eso, mejor usted lo mete en otra de las dimensiones, repetidos los datos, y eso lo hace mucho más eficiente. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. También las bases de datos multidimensionales, o como estos data warehouse, permiten jerarquías, ¿verdad? Y estas jerarquías es lo que les estaba contando. Por ejemplo, el cuándo sería fecha, semana, mes, trimestre, semestre, año, y ahí va. Si usted dice tienda, vean que puede ser la tienda, en qué distrito, en qué cantón, en qué provincia, en qué país, etcétera. Entonces, ustedes tienen aquí la tabla de hechos y siempre lo que van a conectar a la tabla de hechos es la dimensión que tiene más detalles. La que tenga más detalles, mucho más detalles, es la primera que conectamos. Y aquí que vean que la dimensión más pequeñita sería tienda. Y aquí tengo un montón de detalles. Vean, desde el IP, iba a decir, estaba dando clases de redes en la tarde. Desde el IP no, desde el ID o ID de store, ¿verdad? El número de tienda, el nombre, la dirección, quién es el gerente, etcétera. Luego de tienda yo puedo pasar a ciudad, de ciudad puedo pasar de estado puedo pasar a país y ahí voy. Entonces esto es, o al revés, yo puedo estar en estado y quiero decir, no, quiero conocer por ciudad cuánto he vendido, no, quiero conocer por tienda cuánto he vendido. Entonces ahí voy echando hacia adelante o echando hacia atrás, y eso es lo que se llama jerarquías, unas están más abajo, otras están más arriba. Y las jerarquías permiten algo que se llama granularidad. Si ustedes tienen un alto nivel de detalle, como esta store, ¿verdad? Donde ya tenemos muchísimo nivel de detalle, eso se llama una jerarquía fina. Y ustedes pueden hacer, si ustedes tienen muchos detalles y conforme se hacen operaciones hacia jerarquías más altas, se llama roll up. Y eso es cuando voy pasando, perdón, me pasé. Cuando voy pasando de tienda hacia ciudad, ciudad hacia estado, estoy haciendo un roll up, subiendo, o sea, disminuyendo mi nivel de detalle, subiendo en la jerarquía. También hay algo que se llama granularidad gruesa. Cuando yo estoy muy arriba, ¿verdad? Cuando yo estoy aquí en estado, estoy en una granularidad muy gruesa, puedo hacer lo contrario y es un drill down y es bajar hacia más detalle. Eso lo puedo hacer también. Y si yo puedo hacer ir para arriba o para abajo, como si estuviera aquí en el medio, en ciudad, yo puedo irme hacia estado, hacia país o puedo ir hacia tienda, ¿verdad? Incluso hacia vendedor, si quisiera tener un detalle más. Ahí yo estaría en una granularidad media y puedo hacer las dos cosas, roll up o drill down, ¿verdad? Limitado porque no tengo tantos niveles, pero lo puedo hacer. Ok, hay básicamente dos modelos o esquemas en los que se usan las bases de datos multidimensionales. El primero es el que se llama estrella, que es el que yo comentaba. Aquí tenemos la tabla de hechos y en cada una de estas dimensiones usted conecta todo a la tabla de hechos. ¿Qué tiene esto buenísimo? Bueno, aquí, tiene un alto nivel de normalización, es decir, hay datos repetidos, muchos datos están repetidos. Por ejemplo, si usted tiene la tabla de vendedores, si tuviera una dimensión de o de clientes, digamos, ¿verdad? Lo que quiera, o de productos, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que usted
un cliente le compra algo, en lugar de usted tener una tabla de clientes por aparte, ¿se acuerdan que en lo que estamos haciendo ahorita, los clientes están en una tabla, las ventas están en otra tabla, los vendedores en otra tabla, los territorios en otra tabla? Aquí usted todo lo junta. Entonces, si hace una venta, ¿qué va a estar? En una sola tupla, contrario a lo que estamos haciendo ahorita, va a estar el vendedor, el comprador que compró, dónde lo compró, todo en una sola tupla, un montón de información repetida, y eso va a estar repetido en cuantas veces lo ocupe. Pero eso es muy eficiente, muy eficiente, y hace las consultas muy sencillas, porque imagínense si ustedes tuvieran toda la información repetida, en vez de tener que saltar entre tablas, ustedes lo único que necesitan es ir a una de las tablas y ya tendrían toda la información. Entonces, por eso es que se hacen este tipo de esquemas que facilitan esa complejidad. Y el otro tipo es el que se llama copo de nieve. Y este lo que tiene es igual, una tabla de hechos, pero pueden haber 2 o 3 niveles. Por ejemplo, aquí si yo tengo conectado la fecha, podría verlo por semana o por mes. Si yo tengo conectado, digamos, salesperson, podría ver la tienda, la región y el tipo tienda, ¿verdad? O si yo tengo acá productos, puedo ver el modelo. Entonces yo podría aquí tener la bicicleta 123 del modelo 2018, del modelo 2019, del modelo 2020, o no sé, el Toyota RAV4 o Yaris de cada uno de los años. Entonces, si yo hago una consulta para saber de aquí información, igual tengo repetición de datos, pero es menos la basura que gasto, o sea, es menos la repetición porque tengo más tablas, pero también son más complejas las consultas porque tengo que ir a más tablas. Entonces, sin embargo, este es el modelo mucho más utilizado en tablas multidimensionales. Así se ve un modelo estrella cuando ya usted ve las tablas, y así se ve el modelo de copo de nieve. Ok, ¿cómo se hace el proceso modelado? Ya casi vamos terminando. Primero, la especificación de requerimientos, ¿verdad? Los usuarios dicen qué es lo que necesitan. Luego el diseño conceptual. Aquí lo que vamos a hacer es una abstracción muy alta de qué es la información que se requiere, un modelo de hardware y de software que sea independiente, y vamos a hacer el diseño de la tabla de hechos, cuáles son las medidas, cuáles son las dimensiones, cuáles son las jerarquías, de acuerdo a lo que acabamos de explicar. Después de este diseño conceptual se pasa a un diseño lógico donde ya se hace la estructura, ya sea que sea de estrella o que sea de copo de nieve, y luego ya se pasa directamente ya al diseño físico, es decir, en la base de datos se crea lo que se tenga que crear, las consultas y lo que haga falta. Y este, bueno, es el último tema, cómo es que se funciona ya el procesamiento analítico una vez que tenemos esto. Aquí creamos lo que se llaman los cubos OLAP, Online Analytical Processing, y estas son unas bases de datos multidimensionales que lo que decíamos, se pueden crear consultas ad hoc, ¿verdad? De datos de diferentes sitios, puede brindar respuestas rápidas y con altos niveles de detalle en estas operaciones, y así es como se ve. Esto es como se ve un cubo. Vean este cubo, por ejemplo, este cubo tiene 3 dimensiones, tiene las tiendas por ciudad, tiene el tiempo por trimestres, por 1, 2, 3, 4, por cuatrimestres, trimestres, y productos por categoría, y aquí tenemos categoría libros, juegos, CDs, DVDs, etc. ¿Verdad? Entonces yo podría decir, quiero saber cuánto se vendió en el primer trimestre del producto libros. Entonces vean aquí, voy aquí el primer trimestre, producto libros, 21 millones de dólares, digamos, lo que sea, ahí no estamos diciendo. Ok, quiero saber cuántos libros vendí en Milán. Entonces yo digo, ok, de los libros en Milán vendí 24. Y así puedo ir combinando las diferentes caras del cubo, digamos, o dimensiones, y ir sacando información. Y bueno, vean que aquí yo voy a hacer un roll up. Aquí estoy tengo Milán y Roma, que pertenecen a Italia, y tengo Nice y París, que pertenecen a Francia. Y cuando yo hago un roll-up, voy para arriba, entonces junto Milán y Roma y ya los tengo aquí en Italia. Entonces vean, en Roma había vendido 33 y en Milán 24, y por eso en Italia tengo 57. En Roma había vendido de los juegos 25 y Milán 18, y por eso aquí tengo 43. Y así es como se hace el roll-up.
Eso lo permite hacer la herramienta. Al revés, un drill down. Aquí tenía los 4 trimestres y ahora yo lo quiero por meses. Entonces vean que partí en enero, febrero y marzo. Este es el primer trimestre que equivale a este Q1. Entonces, si yo veo cuánto vendí aquí eran 21, ahora puedo ver que en enero vendí 7, que en febrero vendí 8 y en marzo vendí 6 y esos son los 21 que tengo aquí. Así que hice la operación contraria y puedo ir viendo niveles de detalle y la gente en tiempo real puede ir haciendo eso. Luego hay una operación que se llama sacar un slides, como cortar una pizza. Y aquí yo podría saber simplemente por trimestre, corto esta cara. Y aquí yo voy a ver trimestres contra ventas por tipos de productos, categorías. Y vean que aquí saqué este pedazo y quité toda la parte de las tiendas. ¿Verdad? Eso lo puedo hacer así. Y bueno, listo. Esa es la presentación sobre este tema. Que, como les digo, vamos a jugar mucho con Power BI más adelante. Creo que les va a gustar mucho. A mí me gusta mucho. Porque creo que la mayoría les parece que es lo más útil de este curso, aunque todo esto que vemos antes es necesario para llegar a ese punto. Entonces, no sé si hay alguna consulta sobre este tema o sobre cualquier otra cosa. Y si no, terminamos la clase. Yo creo que no. No. Profe, yo tengo una consulta. Sí, claro. ¿Cómo está el tema tal vez de los parqueos dentro de la universidad para la otra semana? Los parqueos de la U siempre están llenos, ¿verdad? Yo lo que les recomendaría, que creo que hace mucha gente ahora, es, bueno, si llegan si ustedes llegan, les voy a dar el secreto, entre 4:30 y 5. Y cuando salen funcionarios, es cuando siempre hay Salen campo. todos los funcionarios. Y 5:30 hay un montón de campo. Sí. Después De de hecho, las la 5:30. buscan a puros funcionarios. Pero... Sí, después de las 5:30 está un poco más lleno, pero si no, yo les recomendaría, cosa que veo que mucha gente hace, es dejar el carro en el parqueo de ingeniería. Y ahora ahí está el puente ese, el puente que cruza de finca 2 a finca 1. Y ya ahora es bonito, digamos, ya no hay que ir por fuera ni arriesgarse a que lo asalten a uno feo. Entonces pasan por ahí y ya llegan a ciencias económicas caminando. Ahí el problema es si está lloviendo mucho, ¿verdad? Que no sé. Profe, Sí. ese puente llega, o sea, sale de como ahí por música, sí, y llega a la ciudad de la investigación como al edificio de parqueos. Al edificio de parqueos exactamente llega. Bajo techo toda esa parte, excepto el puente que no, de ahí para allá de nuevo está techado. Digamos, puedes llegar hasta Química techado, cruzas ese pedacito del puente y al otro lado está techado hasta el parqueo. Sí. Ok. Perfecto, gracias. No, pura vida. ¿Alguna pregunta adicional? No. Profe, yo tengo una pregunta, es que Sí. no sé si ya lo respondió, es que se me fue el internet. ¿Este tema Dale. sale en el examen? No, este tema no sale en el examen. Terminamos gracias. llega hasta consultas avanzadas. Ok, gracias. Este va a salir cuando veamos lo de Power BI más adelante. ¿Está bien? Ok. Bueno, pura vida, cualquier cosa que necesitan en el transcurso de la semana, pues ahí estoy yo en el chat. A veces me tardo un poquito respondiéndoles porque estoy ocupado, pero yo trato de hacerlo lo más rápido posible y que descansen y nos vemos. Pura vida. Gracias, profe. profe. Muchas gracias por todo.